Gracias a todos, 3 partidos son insuficientes para sacar conclusiones fuertes, pero sí para indicar unas señales tácticas. Así que hoy vamos a hablar de las primeras señales, las primeras pistas del Barça de Xavi. Así que vamos a ello. Bien, como os digo, de momento 3 partidos de Xavi y sí que se van viendo algunas cosas del manual de juego porque es muy claro y es muy determinante. Obviamente vamos a ver cuál es la evolución de un equipo, porque cualquier equipo, como la mayoría de cosas en la vida, requiere de un dinamismo y va cambiando, va mutando conforme a los planes de partido, a la situación del equipo, el estado de forma de ciertos jugadores. Pero sí que el Barça de Xavi, o sí que Xavi nos ha enseñado claramente cuál es el manual y cuál es la manera de aplicarlo al Barça. En primer lugar vamos a empezar por el sistema que ya lo avanzábamos en el vídeo donde definíamos un poco su visión futbolística, en que Xavi le gustan 2 sistemas por encima del resto, que es el 4-3-3 y el 3-4-3. Casualmente los 2 sistemas en los cuales se ha formado y que ha ido variando, lo vimos en el Al-Sadd y ya lo hemos visto estos 3 partidos en el Fútbol Club Barcelona. De hecho, 2 de ellos han sido en 4-3-3, en defensa de 4, y otro en 3-4-3. Lo más interesante va a ser cómo evoluciona y cómo los trata, porque parece claro que va a ir variando, va a ir mutando estos sistemas a lo largo de la temporada. Al final vamos a ver cuál es el que utiliza más. No me extrañaría nada de que, si bien es cierto de que parece ser que el 4-3-3 te da más estabilidad y que este equipo se encuentra más cómodo, no me extrañaría nada de que el 3-4-3 acabara siendo el más utilizado, precisamente para aprovechar la cantidad de talento que hay en el Barça, en la medular, y estamos hablando de jugadores de talento enorme, como ya sabemos Busquets y De Jong, que son los más contrastados, pero también del talento joven que está actuando a grandísimo nivel, como Nico, como Gavi, obviamente como Pedri, con lo cual no me extrañaría nada de que pudiéramos ver casi más el 3-4-3 que el 4-3-3. Luego, ¿qué pistas nos está dando o qué estamos viendo? La primera de ellas, la más clara, una de las más claras de apreciar, la altura de la línea defensiva. Viendo muy arriba en todos los partidos, exceptuando el duelo ante el Villarreal, ahora hablaremos de por qué, pero la voluntad es de meter al equipo en campo contrario ya desde la línea defensiva. No estamos viendo un Barça que como en los últimos tiempos se echaba atrás y estaba un poco más conservador y se alargaba porque quería apretar arriba de algún modo, pero que la defensa se echaba para atrás. No, estamos viendo un Barça que una de las columnas vertebrales de la manera de jugar, del manual de juego, es situar la defensa siempre arriba y pagar el precio que tiene jugar con todos estos espacios atrás. Y además estamos viendo una línea defensiva muy alta con Piqué, que de alguna manera era el jugador que estaba en todos los focos para decir que, como él defiende muy bien el área, echaba un poquito el equipo para atrás. Así que una de las cosas más importantes es la altura de la línea defensiva. De hecho, y si cogemos los datos Opta Sports para la altura del bloque, vemos que ante el Español el Barça se situó en una altura del bloque de 58 metros, la media, ante el Benfica de 52,5, todo eso es campo contrario, todo el bloque, y ante el Villarreal bajó el registro a 45 metros. Pero estamos hablando que los 2 primeros son registros muy, muy, muy elevados y mucho más elevados de lo que venía siendo habitual en el Barça de los últimos tiempos. En Villarreal falló por la presión, porque yo creo que el Barça no presionó bien, no solucionó bien el tema en la banda derecha, pero esa es una columna vertebral muy, muy clara. Luego, con balón, unas premisas muy, muy estables, prácticamente innegociables. Papel principal para los extremos, ya lo decíamos, y efectivamente así es. Pero no solo porque tengan mucha importancia, sino porque son los extremos los que marcan el primer movimiento de todo. Es decir, sea en defensa de 4, sea en defensa de 3, los extremos es los que marcan la pauta en zona. Si dividimos el campo en zona 1, zona 2 y zona 3, que es la de finalización, en zona 1 y zona 2, los extremos siempre pegados a las bandas, los laterales con clara premisa de no rebasarlos, solo tienen licencia para hacerlo en la zona 3, en la zona de finalización, si el extremo viene por dentro y se puede meter ahí, pero el extremo tiene el privilegio de ordenarse y de mandar posicionalmente a todo el equipo. Eso por un lado, porque
se busca la amplitud máxima, pero es que también si el Barça consigue circular bien y hay una situación de 1 contra 1 para uno de esos extremos, los compañeros ya saben que también tienen prioridad, no acercarse, sino alejarse para generar una situación de 1 contra 1 favorable. Eso se está viendo muy claro en el Barça también. Otra de las cosas que estamos viendo con balón, le falta un poco de circulación, de rapidez en la circulación el Barça, y lo ha comentado Xavi en alguna rueda de prensa, pero estamos viendo que los dos interiores, los dos mediapuntas, llegar mucho, hacer muchas rupturas por el carril lateral central, ya sea de manera vertical, incluso de manera diagonal. Interesante ver cómo acaba situando y cómo acaba manejando los protagonistas para hacer todo ello, ¿no? Estamos viendo que de momento es Frenkie de Jong el que está tirando más rupturas, y estamos viendo que incluso Frenkie de Jong ha actuado en los dos perfiles. Interesante este aspecto, a ver cómo acaba, si de Jong lo vemos más en la derecha o en la izquierda. Y luego quién es el acompañante, Nico, o si cuando está Pedri lo mete ahí. Muchas cosas interesantes para ver, pero la actividad de la segunda línea en las rupturas se hace muy evidente, en gran parte para aprovechar la posibilidad, los descuelgues de Memphis, de un 9 como Memphis, que es el que está utilizando Xavi. Luego, defensivamente, vamos a hablar de la presión, porque creo que es un aspecto capital. Hay que diferenciar dos tipos de presión. Una de ellas el Barça la está haciendo de maravilla, la otra necesita mejorar. La que está haciendo de maravilla es la presión tras pérdida, y eso ya lo hemos comentado varias veces, lo ha comentado Xavi, es una auténtica obsesión para él. El hecho de tener la defensa más arriba está haciendo que las distancias sean más pequeñas, y eso favorece a que todo el mundo puede llegar rápido a la pérdida del balón. El jugador que pierde balón, por ejemplo, vamos a situar que se ha perdido aquí, se activa rápidamente, se olvida de todo y va a por él. Pero es que los compañeros cercanos, los 3, 4 cercanos también, y como están más juntos, como las distancias son más reducidas, como decimos, los rivales tienen menos tiempo, menos espacio y por lo tanto es mucho más difícil decidir, con lo cual el Barça está robando mucho más en campo contrario. El Barça en esos 3 partidos ha robado un total de 196 balones, que son muchos, pero es que además 55 de ellos han sido en campo contrario, estamos hablando de un tercio, que es un registro más que notable, con lo cual muy buena nota para la presión post-pérdida. Aspectos a mejorar, obviamente también hay, yo creo que mencionaría 2 básicamente, a grandes rasgos en estos primeros partidos, que siempre vuelvo a repetir, que son solo señales. El primer de ellos es evidente y salta a la vista, una es la finalización, pero aparte de la finalización también la generación. En estos 3 cuartos de campo el equipo tiene que jugar un poco más rápido, tiene que tener más creatividad, tiene que tener más calidad individual para generar. Ahora mismo el Barça es un equipo que necesita de muchas ocasiones para asegurar gol, con lo cual necesita todo su poderío de fabricación de ocasiones. Es un equipo que en general estamos viendo que con Xavi está pisando mucho campo contrario, está llegando mucho a 3 cuartos, tiene que generar más de lo que genera, tiene que generar más volumen porque pisa mucho estas zonas. Luego la finalización obviamente tiene que mejorar, pero el Barça está esperando de algún modo esos jugadores más desequilibrantes, esos Ansu, esos Dembélé que llegue en su pleno estado de forma, pero necesita más generación en esos 3 cuartos, y también pasa por la circulación y por el paso adelante de estos jugadores que sí ya están jugando habitualmente, de estos Memphis, de Jong, Nico, Gavi, etcétera, etcétera, incluso los que están jugando de extremo por fuera, para poder generar más cosas. Y luego es el segundo tipo de presión que decíamos, está la presión tras pérdida y luego está la presión estática, la presión en la cual tú intentas apretar a un equipo cuando sale o de saque de meta o de un reinicio o en jugada movida. Ahí el Barça está teniendo dificultades, está intentando apretar en intermedias, y es decir que con los 3 de arriba está intentando presionar a los 4 defensas en una defensa de 4, la cosa ya cambia cuando es defensa de 5 porque normalmente lanza uno más, pero el concepto es que está intentando apretar con uno menos las defensas para poder mantener superioridad numérica atrás, para no tener que quedarse hombre a hombre. Y para eso hay que saber ubicarse muy bien. Memphis Depay está teniendo alguna dificultad para crearse, hay que orientar presión, hay que situarse entre los 2 rivales y cerrar líneas de pase, está teniendo alguna dificultad, y luego por banda derecha, en cualquiera de las opciones que de momento ha utilizado Xavi, también se está teniendo muchos problemas, los rivales están escapando bastante por la izquierda, bastante, queda más cerrado
por la izquierda del Barça, donde Gavi ahí sí que tiene trabajo y presión, pero de momento necesita mejorar en eso el Barça, creo, pero interesantísimos estos inicios de Xavi. Sin duda el equipo ha mejorado, sin duda saldrá bien, mal o regular, pero ahora el equipo tiene una identidad en base a todos esos puntos tácticos y, de hecho, el futuro vamos a ver por dónde va, pero si el Barça recupera a sus jugadores más determinantes, sigue manteniendo esta identidad, sigue manteniendo estas premisas tan importantes como es la compresión del equipo, la defensa tan arriba, no queda otra alternativa que la mejoría, y cuando el Barça mejore todo se va a poner mucho más interesante.